Soy Jorge de la Hoz y le doy la bienvenida a este espacio en donde estaremos abordando uno de los temas que hoy tiene bastante adolorido al Departamento del Atlántico y Barranquilla, como es la crisis en la salud mental de los jóvenes. Y para eso, hoy tenemos al doctor José Barbosa, que es psicólogo clínico de la Universidad Metropolitana y de varias instituciones académicas para abordar este tema. Doctor José Barbosa, bienvenido a Alternativa Caribe. Gracias. Este es el espacio del invitado de hoy. Abordemos el tema primeramente haciendo una diferencia entre si la salud mental es una enfermedad o no es enfermedad. Aclaremos ese punto. Bueno, la salud mental es algo que estamos tratando de que las personas clarifiquen desde la pandemia. Digamos que fue un término o un concepto que empezó a aparecer renuentemente en los medios y llevó que de alguna manera la gente se empezara a preguntar qué es eso, ¿no? ¿Qué es salud mental? Y de alguna manera empezamos a observar que, por decirlo de una manera muy práctica, así como necesitamos ir a nuestro médico y revisarnos a ver cómo está nuestro cuerpo, triglicéridos, colesterol, etcétera, pues también tenemos que ir a nuestro psicólogo y apoyarnos un poco y revisarnos un poco de qué es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que a nivel de la psicología a veces es un poco complejo porque, es decir, lo de nosotros, ¿dónde lo podemos localizar? ¿Cierto? Es un poco complicado, es difícil, pero para ponerlo en un contexto más sencillo podríamos decir que eso es lo que es salud mental, de alguna manera que las personas cobren conciencia de que también necesitan de alguna u otra forma revisarse a nivel mental desde sus pensamientos, desde su propia psicología. Entonces hemos tratado de durante estos años darle mucho énfasis y fuerza para que todo esto pueda ser un concepto más entendible y más asequible de alguna u otra forma. ¿Qué análisis le hace usted como psicólogo al tema que estamos afrontando y a la crisis que más que todo afecta a la juventud del Atlántico? Bueno, mira, realmente si tú miras los valores que nos entrega la Organización Mundial de la Salud, vemos que esto va en un aumento, es un tema, digamos, de salud pública y es algo que estamos afrontando no solamente en Barranquilla, sino en todo el país y a nivel del mundo. Es un problema que cada vez se está haciendo más fuerte, se está acrecentando más y puede tener alguna relación evidentemente con redes sociales, puede tener relación de alguna manera con ciertos aspectos que aparecieron hace algunos años, donde percibíamos, por lo menos los que trabajamos en la parte de la psicología clínica, donde se empezaron a incrementar sensaciones de vacío, sensaciones de alguna manera de minusvalía, de soledad, y eso de alguna forma pues empezó a prender las alarmas. El tema del suicidio no es algo nuevo, por decirlo de alguna forma, eso siempre ha estado, pero pareciera ser que se vuelve una alternativa para aquel que de pronto lo tiene en mente. Y de alguna forma también hay que cuidar mucho todo lo que estamos hablando en los medios y demás, porque puede ser de alguna manera un promotor sin así quererlo, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias está haciendo la academia para contrarrestar todo este tema de los suicidios y mejorar la crisis de salud mental? Usted habla también de la política pública, eso lo abordaremos más adelante. Hablemos un poco de la academia, ¿qué está haciendo la academia? Bueno, hay muchas investigaciones, hay muchos académicos que de alguna manera se han dedicado a investigar este fenómeno, a darle una cierta claridad. También tenemos, digamos, mucho apoyo estadístico al respecto, pero por momentos la sensación es un poco confusa, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué de pronto es lo que no estamos haciendo, qué no estamos viendo? Hay campañas de promoción y prevención, tenemos un mes dedicado a esto, pero parece ser que toca socializar más, toca ser un poco más solidario, creo yo. De alguna manera trabajarlo en contextos académicos con estudiantes implica que también el docente tiene que aprender que tiene un rol que es importante en la salud mental. Entonces, de alguna manera, es un tema que nos ha puesto en alerta, pese a que hay todo un movimiento, toda una investigación, toda una fundamentación teórica, pero pareciera ser que nos quedamos un poco cortos en la práctica. Podríamos decir de alguna manera que toca trabajar más en la destinación de recursos para fortalecer lo que es la salud mental en las entidades de salud, llámense EPS o las IPS, y también en las universidades. Entonces es un tema que necesita un esfuerzo mancomunado entre política de Estado, las instituciones, los profesionales. Entonces es como una cadena, de alguna manera. Ahora, falta políticas públicas por parte del gobierno para poder implementar que la salud mental sea así como usted le decía al principio, que sea como algo que se vea diariamente o que se vea cada vez con más prioridad, con más continuidad en la salud, como una salud física. Creo que de alguna manera el sistema de salud que tenemos actualmente, a mi juicio, no comprende lo que es la salud mental. Del momento en que un psicólogo está atendiendo
y el psicólogo solamente tiene 15 minutos para trabajar con su paciente, ya algo está mal. Es decir, nosotros no trabajamos bajo el mismo abordaje del médico. Un médico en cuestión de 10-15 minutos con experiencia te puede hablar de una serie de signos y de síntomas que están ahí y te puede decir, bueno, usted tiene esto, le voy a medicar esto. Pero cuando una persona llega y te dice y te manifiesta que se siente triste o que se siente ansioso, ¿qué le doy? ¿Qué hacemos? Claro, lo podemos mandar al psiquiatra, pero necesita un apoyo de alguna manera que sea interdisciplinar. Entonces la solución no puede quedarse solamente en el medicamento. Entonces la psicología de alguna manera trata de dar el apoyo lo más que se puede, pero de alguna u otra forma siento que el sistema de salud no ha comprendido. Tenemos que replantear qué está pasando con nuestro sistema de salud y de mejorarlo. Es posible que de alguna u otra forma las reformas apunten un poco a eso. En fin, ya eso es algo que tocará mirarlo con un poco más de lupa, pero sí considero que nuestro sistema actual, por lo menos en temas de salud mental, está bastante débil. Falta robustecerlo. Bueno, hablemos que de pronto las personas que nos están viendo ahí quisieran saber como qué síntomas o qué alertas debería uno tener en cuenta, no siendo un psicólogo, para poder decir, esta persona necesita ayuda, necesita un auxilio en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de salud mental. Claro, mira que de hecho estamos tratando de fortalecernos en el tema de primeros auxilios psicológicos, que pareciera un concepto que por el mismo nombre pareciera que es algo que tiene que darlo el psicólogo o el psiquiatra. Y los primeros auxilios psicológicos es una técnica humana que todas las personas deberían saber en una institución, llámese como se llame. Cualquier persona debería estar presta a observar y escuchar a la otra persona cuando está en un momento de crisis. Entonces, tú me haces una pregunta que hoy día, con la aceleración de la vida, ¿verdad? Que la vida va muy rápido, las redes sociales, la inversión en el tema laboral y que todos estamos de alguna manera produciendo, a veces nos cuesta más pausar un poco, observar un poco más nuestro entorno, y siento que el tema es de solidaridad. A veces, por ejemplo, en un salón de clase, cuando tú hablas con los compañeros, tú te das cuenta que ellos no están pendientes entre ellos mismos. Tú no tienes que ser amigo del otro, pero es sencillo ver que si tu compañero ha tenido alguna disminución o ya tú no lo notas en la misma frecuencia en la que estaba antes, que de pronto era una persona alegre, espontánea, y de pronto lo empiezas a ver más bien como retraído, lo ves como un poco silencioso, callado o ausente, son signos que podrían estarnos diciendo, hey, algo sucede, lo que llaman los pelados hoy día las red flags. Entonces también es un tema que tiene que ver un poco con la solidaridad y con el deseo realmente de estar ahí para los nuestros, incluso para los que no son tan nuestros, pero realmente, como te digo, creo que hay que fortalecernos y tener que dejar de alguna manera de centrarnos a veces en las individualidades, que las entiendo, pero hay que fortalecer más el trabajo en equipo, el apoyo, sobre todo en las organizaciones o en las universidades, que es lo que estamos viendo ahora en tiempos recientes, ¿no? La Universidad Luis Amigó de Antioquia planteó un estudio que estamos frente a una crisis que puede durar 5 semanas. Esa crisis está eminente aún en el Atlántico según su especialización, o estamos ya a unos pocos días de terminar esa crisis planteada. Yo creo que es muy difícil poder predecirlo. Entiendo el análisis estadístico de los colegas en esta universidad, pero creo que es muy difícil decirlo. Creo que es un momento para estar en alerta, a ver qué está pasando, estar muy vigilantes. Creo que todas las universidades están ahora mismo muy vigilantes de sus estudiantes, muy alertas de que de pronto estas situaciones no se repitan, y no tanto como un tema de un escándalo público, sino que realmente son nuestros estudiantes, son personas que están preparándose para su futuro profesional. Entonces creo que de alguna manera hay que estar atentos. Yo creo que es muy difícil predecir que estaríamos durante unos 4, 3, 5 semanas. Lo que a mí me preocupa es el incremento que está teniendo, porque lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que este fenómeno ha ido incrementando de manera exponencial en tiempos muy cortos. Es decir, veníamos ya con problemas, entra la pandemia, todo se acelera y aquí estamos viendo ya los resultados, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí es un poco difícil predecirlo, pero podría estar dentro de lo que uno ve la crisis en una persona. Podríamos estar durante unas semanas donde hay que estar muy alertas, pero eso no quiere decir que después de estas semanas tengamos que de alguna manera bajar los brazos. Todo lo contrario, seguir vigilantes, seguir trabajando con los estudiantes, seguir trabajando con los funcionarios, que las personas vayan trabajando el tema de primeros auxilios psicológicos, es decir, tratar de crear una fortaleza en nuestras comunidades estudiantiles. Usted que está ahí dentro de la Universidad Metropolitana, que se ha especializado y que es una de las alma mater en cuanto a lo que tiene con el tema de salud, ¿cuáles son esos programas que tiene implementando la universidad para poder contrarrestar este
suicidio y toda la cuestión que tiene que ver con la salud mental? Bueno, este fenómeno nos ha llevado de alguna manera a hacernos preguntas y empezar a trabajar en algunas propuestas. Ya una que ya está funcionando es la de los primeros auxilios psicológicos, y estamos empezando con pequeños grupos de estudiantes que de pronto vemos que en cada una de sus carreras se destacan porque tienen algún tipo de liderazgo y que tienen algún tipo de conexión con sus demás compañeros. Estamos trabajando con ellos para fortalecerlos en técnicas de primeros auxilios, y que de alguna u otra forma nos sirve para empezar a tener un pequeño tester sobre lo que está sucediendo. Y vamos a empezar a trabajar también con los funcionarios, porque esto es un tema de todos, ¿sí? Desde el señor que está en oficios varios hasta el señor rector, por ejemplo. Entonces, son temas que hay que empezar a manejar, pero estamos fortaleciéndonos en primeros auxilios psicológicos, es decir, sensibilizando a la población y también enseñándoles de que tú puedes hacer una diferencia, tú puedes de alguna manera lograr ayudar a una persona de la manera a veces más sencilla, que es con la escucha, por ejemplo. Entonces, la universidad ha puesto unas líneas de atención que están ahí, hay un correo, discúlpame de pronto la imprecisión, no recuerdo cómo se llama el correo, y también hay una línea de WhatsApp que está habilitada para todos los estudiantes que en algún momento sientan que alguna situación puede estarse saliéndosele de las manos. Entonces ahí están habilitadas esos canales. Ok, bueno, ¿qué consejo usted le da como psicólogo clínico a las personas que nos están viendo a través de Alternativa Caribe? ¿Y qué hacer? ¿Qué tienen que hacer hoy en día si están pasando una crisis de salud mental? Mira, lo primero que hay que reconocer es que no tenemos que poder con todo. A veces es difícil poder con todo. Entonces creo que el primer punto es aprender a pedir ayuda. Creo que es algo en lo que más noto que hay una dificultad. Nos cuesta decir, oye, ¿sabes qué? No puedo con algo, ayúdame. Entonces yo creo que ese sería un muy buen primer paso. Hay personas que consideran, por lo que he escuchado durante mi experiencia, hay personas que creen que eso es un acto de alguna manera de vulnerabilidad, entonces no voy a permitir que el otro me vea vulnerable. Es decir, son una serie de situaciones que cuantificarlas serían muy difíciles, pero que son igual de respetables. Pero de alguna manera, ¿qué aconsejaría yo? Trata de darte la oportunidad de ir a tu psicólogo. Empecemos por la IPS. Tengo una crítica muy fuerte ante eso, pero es un buen mecanismo que tienes para empezar a trabajar, recibir orientación. Digamos, cualquier tipo de situación donde sientas que las cosas se te están saliendo de la mano, de pronto no puedes dormir, piensas mucho en alguna idea recurrentemente, sientes que las cosas no están saliendo bien, que tu futuro no va hacia ningún lugar, por favor ve donde un profesional, que son preguntas interesantes, y yo lo estoy viendo ni siquiera con caras o miras a la crisis, sino con preguntas sencillas que a veces nos llegan a todos. Y creo que desde ahí es un buen punto para tener un espacio saludable, objetivo, donde un profesional te va a estar entregando de alguna manera una información pertinente que te puede guiar para evitar llegar a esas situaciones de crisis. Bueno, doctor José, gracias por este tiempo y bueno, gracias por ser nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias.